Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Victoria del Barça en el campo del Rayo Vallecano. Una victoria muy trabajada, muy sufrida. El Barça ha tenido que remontar un 1-0 en contra y ha podido marcar 2 goles en la segunda mitad. Yo creo que el resumen del partido podría ser: el Barça vence a pesar del arbitraje, porque lo del arbitraje ha sido otra vez una vergüenza absoluta, el árbitro y el VAR, porque al final es el VAR el que tiene que avisar de ciertas cosas. Al principio de la segunda parte ha habido un penalti clarísimo, pero clarísimo, a Dani Olmo, que el árbitro no ha pitado y que el VAR tampoco ha avisado para que hubiera la revisión correspondiente. En cambio, en el gol de Lewandowski, que era el 1-2 favorable al Barça, el VAR ha entrado para avisar de un pequeño pisotón de Koundé al jugador del Rayo Vallecano. Ha sido una jugada en que los dos, tanto el jugador del Rayo como Koundé, han ido por el balón, han chocado y el pie de Koundé queda por encima del contrario, ¿vale? Sí que es pisotón, pero si tú avisas al árbitro para que revise la jugada, también debes avisar al árbitro para que revise el posible penalti de Dani Olmo. Bueno, digo posible porque no lo han pitado, pero es que era penalti clarísimo. Mucho más claro el penalti a Dani Olmo que el pisotón de Koundé. Para mí era penalti clarísimo. Y bueno, parece que hay una vara de medir para el Barça y otra para los otros equipos. Y esto no es justicia, ni es arbitraje, ni es nada. A veces me vienen ganas de irme a la Premier. Ya sé que no es posible, pero las ganas están allí. Porque, bueno, otra vez una vergüenza del arbitraje. Por suerte el Barça ha hecho un partido buenísimo. Bueno, buenísimo. La primera parte no, la primera parte ha sido muy floja, pero en la segunda parte ha podido reaccionar, ha salido Dani Olmo, que también ha hecho un partidazo, y ha conseguido marcar 3 goles, uno de los cuales se lo han anulado, por lo tanto el partido ha quedado 1-2, han conseguido marcar Pedri y Dani Olmo, los dos han hecho un partidazo, al igual que Lamine, le ha faltado el gol. Pero bueno, vamos por partes, analizamos la primera parte. Como digo, ha sido una primera parte muy floja del Barça. El Rayo Vallecano ha puesto una línea de presión entre la defensa del Barça y los centrocampistas, de forma que Cubarsí no podía conectar con Marc Bernal, ¿vale? Entonces era muy complicado que el Barça pudiera construir el juego y no podían salir de su propio campo. De hecho, creo que durante los 10 primeros minutos el Barça no ha conseguido llegar al área contraria. De hecho, ha sido en el minuto 10 que el Rayo Vallecano se ha conseguido adelantar en el marcador, y durante toda la primera parte el Barça no ha podido conseguir hilar jugadas trenzadas, ni poder hacer juego combinativo. Ha sorprendido en la alineación de hoy la entrada de Gerard Martín por Balde. Bueno, parece que tiene la confianza del entrenador. A mí no me ha parecido que hiciera un partido destacado, no ha sido un partido brillante por su parte, correcto defensivamente, algo más justo en la fase ofensiva. Bueno, pues lo que comento, en la primera parte Cubarsí no podía conectar con Marc Bernal y bueno, el juego del Barça se ha visto afectado también en gran parte por esto. A pesar de esto, hemos visto algún detalle de calidad de Lamine Yamal, que ha sido lo más destacado de la primera parte. Y ya en la segunda parte ha entrado Dani Olmo sustituyendo a Ferran Torres y el juego del equipo ha cambiado completamente. No creo que tampoco que sea todo mérito de Dani Olmo, que sí que es verdad que ha hecho un partidazo, pero tampoco lo achacaría solo a su salida al campo. Creo que el equipo ha mejorado en general y por otra parte el Rayo Vallecano ha bajado un poco. Se le notaba el esfuerzo que había hecho durante la primera parte y se han echado más atrás. La línea de presión que ponían en el centro del campo estaba ahora en la frontal de su área y el Barça ha podido atacar mejor y hacer mejores jugadas. De hecho, es que en 5 minutos el Barça ya ha hecho mucho más que en toda la primera parte. Entonces el primer gol ha llegado con una combinación entre Rafinha y Pedri. Rafinha se la pasa a Pedri y Pedri define bien el segundo palo. Al principio se le había quedado el balón un poco atrás, pero bueno, sabe rectificar y marca bien chutando el balón al segundo palo. Pedri, si está bien y no se lesiona, es un jugador con mucho gol. Es un centrocampista que va marcando muchos goles a lo largo de la temporada. Que por cierto, hoy al final del partido han estado a punto de romperle la pierna. Así de claro lo digo. El jugador, bueno, ha habido una jugada dividida
en la que el jugador del Rayo le ha saltado con la plancha y bueno, es que, bueno, por suerte no ha pasado nada, pero es que habría podido partirle el pie. Y el árbitro solo le ha puesto tarjeta amarilla cuando para mí era roja directa y a la calle. Pero no puedes entrar de esta forma. Un jugador profesional debe medir lo que hace. Los comentaristas de televisión decían que bueno, que no ha ido en mala intención, que le habría podido hacer mucho daño, pero que no ha sido en mala intención. Es que me da igual la intención. Tú no puedes saltarle de esta forma a otro jugador. Debes medir lo que haces. Eres un profesional, no puedes saltar con la plancha así contra el pie de apoyo del otro jugador. Es que se le dobla el tobillo, le habría podido romper la pierna. Es una entrada, bueno, de roja directa y expulsión. Y se la come el árbitro completamente. Esto ya fue en el final del partido con 1-2 en el marcador. Bueno, seguimos a partir del gol de Pedri. Luego ha venido el gol de Lewandowski que han anulado. Previamente había habido esta jugada de Dani Olmo dentro del área, que le ponen la pierna claramente, lo hacen caer dentro del área, y aquí el VAR no entra ni avisa al árbitro ni nada. Pero en cambio, en el gol de Lewandowski había un pisotón previo de Koundé que sí lo han avisado al árbitro para que vaya a revisarlo. Entonces el árbitro ha ido a revisarlo y ha anulado este gol. Bueno, yo creo que si tú avisas por una jugada, también debes avisar por la otra. El penalti a Dani Olmo me parece muchísimo más claro que el pisotón de Koundé, pero muchísimo más. No digo que no haya pisotón, hay pisotón, pero es una jugada que van los dos jugadores chocan con el pie y el pie de Koundé queda ligeramente por encima del Rayo, pero es que no me parece suficiente para anular el gol, la verdad. Bueno, han anulado el gol y posteriormente ha habido una jugada muy buena de Lamine Yamal por la banda, hace el pase atrás a Dani Olmo y define perfectamente el segundo palo. Dani Olmo tiene algo muy bueno, que hace unos controles orientados buenísimos. De hecho, el gol, cuando en el pase de Lamine Yamal hace un control orientado que le da el espacio suficiente para alejarse del defensa y al mismo tiempo abrirse hueco para enroscar el balón al segundo palo. Ha sido un buen gol desde dentro del área, una jugada entre los dos, entre Lamine Yamal y Dani Olmo, muy buena. Y otra vez destacar mucho el partido que hace Lamine Yamal. Creo que es un futuro Balón de Oro, tiene 17 años, pero bueno, tiene un futuro muy muy brillante por delante. Si no viene ningún jugador y le hace daño, como habría podido pasar hoy con Pedri, pues tiene un futuro muy muy prometedor por delante. Entonces, bueno, a partir de aquí, ya con el 1-2 en el marcador, ha pasado la situación esta con Pedri. Por suerte ha salido del campo por su propio pie. No creo que sea nada grave. Habría podido ser muy grave. Yo cuando lo vi por el suelo gritando y quejándose ya me temía lo peor. Por suerte, bueno, parece que no hay lesión ni nada, pero es que ya os digo, con la repetición, que incluso se le llega a doblar el tobillo, un poco más se le rompe la pierna. Bueno, creo que estas situaciones deberían sancionarse más y se deberían proteger a jugadores tan buenos como Pedri y evitar este tipo de jugadas. Y al final el árbitro, enseñándole solo tarjeta amarilla, lo que está dando a entender es que se puede jugar de esta forma, que contra el Barça se puede utilizar juego duro y que no pasa nada. Yo quiero recordar que es el mismo árbitro que ya nos pitó el año pasado durante la primera jornada en el campo del Getafe y permitió un recital de golpes por parte del Getafe durante todo el partido. Durante todo el partido los jugadores del Getafe utilizaron la fuerza y la agresividad contra los jugadores del Barça, con la permisividad continua del árbitro. No puedes permitir como árbitro que se juegue de esta forma. Y hoy, en el partido del Rayo, sí que es verdad que no ha sido un partido de dureza extrema, no fue como el partido del año pasado contra el Getafe, pero sí que ha habido esta entrada que para mí ha sido muy muy dura y para mí esto es tarjeta roja directa. Al igual que lo que ha pasado con el penalti, que era penalti clarísimo, tarjeta también para el jugador del Rayo, por derribarlo dentro del área a Dani Olmo, y es que no lo avisa ni el VAR para que lo revise. ¿Qué tiene que pasar dentro del área para que te piten penalti? ¿Qué tienen que hacer? ¿Romper una pierna? Hombre, es que no es normal, de verdad. Bueno, al final del partido parecía que después de
de la entrada a Pedri ya había terminado lo peor, pero al final del partido faltaban 3-4 minutos para terminar el tiempo añadido. Lesión de Marc Bernal. Ha chocado contra Isi Palazón, el jugador del Rayo Vallecano, y bueno, ha salido cojo del campo, no ha podido terminar el partido y ha tenido que salir con la ayuda de 2 asistentes del Barça. Veremos cómo evoluciona la situación, una pena porque el jugador venía haciéndolo muy bien. En la primera parte quizás ha pasado más desapercibido porque los jugadores del Rayo estaban marcando muy bien, pero en la segunda ha destacado mucho de forma positiva. Creo que ha hecho una muy buena segunda parte, creo que hizo muy buen partido el día de Mestalla, muy buen partido contra el Athletic Club. Y bueno, veremos a ver si es grave, espero que no, porque sería una pena. Lo necesita mucho el Barça, necesita mucho un mediocentro técnico que pueda sacar el balón, que pueda conectar con Cubarsí y al mismo tiempo que pueda conectar con el resto del equipo. Lo necesita mucho el Barça y espero que no sea grave. Aunque ya os digo que por la forma en que ha salido del campo, bueno, no tiene buena pinta, la verdad. Pero bueno, ya los médicos dirán, ya el Barça hará el parte médico correspondiente y a ver cómo evoluciona todo. Bueno, destacar mucho el partido de Pau Cubarsí. Creo que en la segunda parte ha podido lucir más que en la primera, porque la primera ha sido complicada para todo el mundo, incluso para Ter Stegen, que creo que en el gol del Rayo falla porque se le dobla un poco la mano. Pero bueno, destacar sobre todo esto, el empuje y las ganas que ha tenido el Barça para remontar este partido. Ya comenté ayer en la previa que muchos de estos partidos del año pasado se perdían y cuando empezabas así de mal el Barça no era capaz de reponerse. Hoy sí que lo ha sido capaz de hacer una segunda parte espectacular, muy buena. Destacar también mucho el partido de Dani Olmo, que hubiera podido marcar otro gol, ha hecho un gran disparo que ha tropezado con el larguero de la portería. Y bueno, si juega siempre como hoy, gran fichaje para el Barça. Se tendrá que ver también si puede mantener este nivel, porque quiero recordar que el año pasado João Félix empezó mostrando un nivel de juego, prácticamente de Balón de Oro, pero a medida que avanzaron los partidos bajó mucho el nivel. Lo mismo pasó con Ferran Torres cuando fichó por el Barça, que recuerdo el primer partido, creo que su debut fue contra el Athletic Club de Bilbao en un partido de Copa y metió un golazo, por cierto. Y a partir de aquí su nivel fue bajando. Espero que no sea lo mismo. Y hoy con el primer control que hace Dani Olmo se ve que está con ganas, que está con chispas. Se hace un primer control orientado y marchándose del defensa. Perfecto. Y bueno, ha hecho una segunda parte espectacular. Ha entrado en la segunda parte y bueno, lo ha abordado, la verdad. Creo que es el debut soñado para cualquier jugador. Poder entrar así en el campo, revolucionar el partido, que ya os digo, no creo tampoco que sea solo mérito suyo, creo que el Barça ha mejorado en general y el Rayo ha bajado un poquito. Se han echado más atrás y esto al Barça le ha beneficiado mucho. Y bueno, pues destacar esto, las ganas que le ha puesto el Barça y la energía para remontar el partido. Nada, dejo aquí el vídeo. Si os ha gustado, os animo a poner vuestra opinión en la caja de comentarios, a suscribiros al canal y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.